Nuestra invitada de hoy es abogada. Fue convencional constituyente de la provincia de Corrientes en la reforma de 2007. Fue directora general de presupuesto participativo de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes entre 2009 y 2011. Fue diputada de la provincia de Corrientes entre 2011 y 2015. Es presidenta del Partido Comunista de Corrientes y además candidata a diputada provincial por el Frente Ganemos Corrientes. Nos visita hoy Sonia López. Bueno, Sonia, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias a vos por el espacio. ¿Quién es Sonia Beatriz López? Se pudiera decir muchas cosas, pero yo creo que soy una luchadora, ante todo. Una luchadora correntina, madre, una identidad política mundial que es comunista, en ese sentido es muy cosmopolítica y raro, digamos, en términos de nuestra tradición correntina, pero como soy correntina y mamaca, es como una mixtura. ¿Sos abogada? Soy abogada. Fuiste convencional constituyente, fuiste directora de presupuesto participativo, también fuiste presidenta de la Red Argentina de ese presupuesto, diputada, presidenta del Partido Comunista, entre otras tantas cosas, ¿no? Y también representando al Partido Comunista, dicho sea de paso, anduviste por Paraguay, por Nicaragua, por México, por Venezuela. Tu hoja de vida dice que estuviste ahí también donde hubo luchas colectivas fuertes, digamos, ¿no? El Liberá, sí. El tema de los tutores autoconvocados en la gesta del 99, incluso más acá en el tiempo podríamos poner las cuestiones en la costa correntina, los negocios inmobiliarios, etcétera. Que sigue eso, ¿no? ¿Qué es para vos todo eso, digamos? Y un compromiso. Yo creo que más allá que uno ejerza un cargo público o un mandato electoral popular, hay un compromiso con las causas justas. O sea, a mí me gusta, me conmueve una causa, me enoja la injusticia, me produce un malestar. Y si yo veo que hay conciencia sobre esa injusticia y la gente se contacta conmigo, o yo me contacto con gente que está sufriendo esa injusticia, se genera siempre como el mandato natural de hacer algo, visibilizar eso que está pasando, poner en valor el bien natural o histórico o popular que está en peligro, o el derecho individual o colectivo, como puede ser el salario, como puede ser que no funcione tu obra social o que se te caiga el techo de una escuela o que las enfermeras y enfermeros en Corrientes están muy precarizados. Esos son derechos que están vulnerados. Y bueno, si yo tengo la oportunidad de hacer algo para mejorar eso, lo hago, sea o no funcionaria. Claro, claro. Bueno, ahora, y un poco también motiva esta invitación, sos candidata a diputada provincial en segundo término por el Frente Ganemos Corrientes, que es una tercera alianza política inscripta para el 11 de junio. Y la pregunta es ahí si vos crees que hay espacio para un tercer partido en un clima altamente polarizado, que es lo que venimos viendo, ¿no? Y se va a polarizar hacia nosotros, digamos. ¿Por qué? Eso es lo Porque hay ahora, esto es muy de coyuntura, ¿no? Y ahora lo que se dice también de que cómo cerró el Partido Justicialista, el Frente de Todos, podría beneficiar al Frente de ustedes porque la oferta de ustedes es lo que vendría a dar respuesta a muchas de las... Hay muy buenos candidatos del justicialismo en nuestra lista Ganemos Corrientes, no solo de acá de Capital, empezando por Alejandro Carlen, mi compañero en diputados, digamos, el que encabeza la lista de diputados. Yo le sigo como segunda candidata, sino también del interior. O sea, está Pedro Coquito Raimundi, que es un histórico, un dirigente histórico del justicialismo goyano. Encabezando Senado. Encabezando el Senado. Así que nosotros vamos a tener una fabulosa campaña en Goya. Yo creo que vamos a ganar. No sé si le vamos a poder ganar al oficialismo, pero vamos a hacer la oposición en Goya. Así que ojalá esa consistencia que vi en Goya, pues viajamos ahora va un par de días, creo que va Alejandro otra vez, estamos muy entusiasmados con Goya. Porque también no solo es la segunda ciudad de la provincia, sino que es una muestra de cómo está el resto del interior
fuera de la cosa más mediática, capitalina. O sea, más allá de esto, de la luz de la opinión pública que se reproduce y que por ahí condiciona de alguna manera importante, el dice que de los pueblos, el que te marca la tendencia electoral. Y en el dice que de los pueblos andamos muy bien. Y Goya va a ser un lugar testigo. Yo creo que incluso la lista de concejales ahí está encabezado por José Casabone también, que fue, para que se den una idea, ellos acompañaron por ejemplo, en el caso de Casabone, acompañó a quien fuera uno de los Di Filippo, de ahí de Goya también, quien fuera uno de los candidatos a gobernador que estuvo más cerca de coronarse en las elecciones del año 93. Después de Julio Romero, sí. Así que me parece que sí, yo creo que un armado conflictivo que se ve que quedó, por lo que se comenta, pues yo no tengo ninguna idea interna de ellos, me parece que eso va a generar un vuelco, está generando ahora un vuelco de referentes barriales, de dirigentes políticos muy conocidos. Y ya que mencionaste un poco, ¿no?, al principio, ¿cuáles crees vos, y supongo yo que por ahí va a ir un poco el asunto de la campaña, de última te lo estoy preguntando, no estoy afirmando las deudas sociales y políticas de la provincia y qué crees vos que se puede hacer, digamos, en el caso de que la ciudadanía te dé el voto de confianza y puedas ingresar nuevamente a la legislatura? En este momento nosotros estamos sufriendo, como en todo el país, una dificultad económica grave como producto de un equivocado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que eso condiciona toda la situación social, los trabajadores con el sueldo achatado, mientras la inflación, como se dice, la inflación va por el ascensor y los sueldos por la escalera y con mucha dificultad. A eso hay que agregarle cuestiones propias de la provincia, porque es fácil. Yo escuché un reportaje al señor gobernador y bueno, claro, es fácil decir que está mal el país, pero bueno, vos también, a ver, acá no hay paritarias, por ejemplo, y eso dificulta mucho. Vos tenés los sueldos muy aplastados, más que achatados, aplastados, de los municipales, de los estatales, provinciales, de los docentes, del sector de seguridad, del sector de salud, y eso no tiene paritaria, habiendo ley de paritaria. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Que solo el gobierno, el superior gobierno, la administración pública, el jefe de la administración pública fije, aumentamos un 10%, aumentamos un 15%, aumentamos un 8%, pero no se discute con los trabajadores, no se discute con sus organizaciones, ni tampoco con sus referentes. Entonces eso está siempre por detrás de la inflación. Eso es responsabilidad de acá. Eso es responsabilidad de acá, porque se podría discutir, porque el trabajador te pudiera decir, bueno, pero vos destinás este presupuesto a esto que es menos importante que el sueldo de los jubilados de la provincia. Pero entonces, al no discutir paritaria, hay una arbitrariedad que hace que estén bajos los sueldos del Estado. Y el sueldo del Estado después te determina el sueldo del sector privado. El sector privado no te paga por encima de eso. Por más que tengan los convenios a nivel nacional, esos contratos basura un poco que usa el sector privado, hace que también usa el Estado, hace que los sueldos acá no superen la línea de pobreza y muchos estén por debajo de la línea de indigencia. Entonces es una locura. Ustedes piensen, ustedes son testigos de lo que me están escuchando. Los sueldos en corriente superan la línea de indigencia. La línea de indigencia, calculo, porque cada día eso va para arriba, digamos. Supongamos, está 75.000 la línea de indigencia. ¿Cuánta gente gana menos que eso en corriente? Muchísima gente. ¿Y cuánta gente gana menos de 165.000, que es la línea de pobreza? De pobreza. Casi todo, salvo los sueldos jerárquicos, el sector que mejor gana, de los sectores que mejor gana el sector privado, y los sueldos jerárquicos de la administración pública, de algunas cuestiones, qué sé yo, cultura, educación superior, salvo algunos sueldos así, la mayoría. Entonces ese es el problema que tenemos que atender nosotros, lo primero que tenemos que atender, y después sacar el velo justificador del no desarrollo. Acá hay un discurso del desarrollo, un relato sobre el futuro desarrollo de la provincia que nunca llega.
nunca llega. Hace 24 años gobierna la provincia, nunca llega el desarrollo que dicen que va a haber. Lo que sí hay muchos trabajos, mucha producción en Corrientes, es una provincia primarizada totalmente, todo es producción primaria de alimentos y algunas otras herramientas como la madera, elementos, digamos, como la piedra para la construcción, pero después todo es alimento, pero no hay valor agregado y ustedes me dicen, y bueno, pero es cuestión de decisión, sí, pero no se decide. Se dice que hay que tener ciertas condiciones para que venga el sector privado, las inversiones extranjeras. No, señor. Acá hay gente que quiere invertir, que es de acá, que tiene su ahorrito y no se le presta. No hay, vas a pedir un préstamo en los bancos estatales y no te piden más condiciones y no sé qué. Y claro, no te prestan porque la tasa de interés está tan alta que no hay ningún incentivo para prestar el dinero. Entonces, eso hace que no se pueda desarrollar. Hay mucho verso del desarrollo. Nosotros tenemos propuestas para el desarrollo. Bueno, y una de las cuestiones que también se viene viendo hace mucho tiempo, y también lo hablábamos con vos en más de una ocasión, que eran más, esto entre muchas comillas, ¿no? Pero eran más divertidas también incluso las sesiones de la legislatura cuando hay una voz disonante. Sí. Cuando no, y eso es grave, que no haya una voz disonante, y esto se ha visto en las últimas legislaturas que, como tiene amplia mayoría el oficialismo, la voz de la oposición en general tiende a callarse. Digamos, te voy a contar una anécdota con eso. Yo no sé si te acordás, los últimos 2 años, no me acuerdo si fue en el 2013 o en el 2014, pero se tomó una decisión de reformar el reglamento interno de la Cámara de Diputados para impedir que se pueda presentar los proyectos. O sea, en los proyectos, yo presentaba de 5 a 7 proyectos por semana. Ese era el ritmo. O sea, el laburo que es eso, es muchísimo trabajo de equipo. Pero aparte siempre refrendado por la gente que sabe del tema, por el sector social interesado en el proyecto. Y bueno, ¿y qué pasa? Como yo sé que la mayoría de esos proyectos yo no tenía número, entonces iba a las comisiones y dormía el sueño de los justos. Entonces, ¿qué hacía yo? Avisaba que presentaba el proyecto. Entraba por mesa de entrada, estaba en el orden del día, se anunciaba y ahí votábamos a qué página iba, a qué comisión iba. Entonces yo pedía la palabra y decía que acabo de presentar el proyecto tal. ¿Y por qué hacía eso? Porque entonces el pueblo se enteraba de que yo trabajé, de que yo hice el trabajo que se me encomendó y de que está en tal comisión. Cosa de que, muchachos, vayan y hablen con los diputados que están a cargo de esa comisión y va a salir, muchachos y muchachas, digamos. Y eso se reglamentó para que no se pueda hablar por los proyectos que entran. Y estuvieron de acuerdo todos los bloques. Ahí yo creo sentí un antes y un después porque sentí que se estaba tratando de que no se hable más en la ahí donde está hecho para eso, ¿no? Está hecho para hablar. Para que no sea... Y es un poder parlamentario. Parlamento. Tienes que parlare, diría el italiano. Tienes que hablar de las cosas que le preocupan a la sociedad. Para eso nosotros fuimos elegidos. ¿Cómo vamos a estar, digamos, limitando el uso de la palabra de quienes fueron votados justamente para hablar de los problemas de la sociedad? Bueno, ahí yo sentí un antes y un después porque nos estaba limitando mi voz. Para mí era más fácil quedarme callada y no chocar con nadie, no incomodar a nadie, porque también me daba cuenta que había compañeros de bloque mío que le molestaba que yo trabaje. Molesta que vos haga bien tu trabajo. Al que hace mal, molesta, porque eso le exige. Y eso pasaba. Yo me iba todos los días a mi trabajo. ¿Cómo no me voy a ir todos los días? Si es un sueldo fabuloso, tenés que cumplir, te están dando una dieta fabulosa, ¿cómo no va a ir? Yo iba todos los días, a la mañana, a la tarde. Mi equipo iba a la mañana, a la tarde, se turnaba, por supuesto, pues no lo puede tener todo el día. Y recibía a la gente. Y jueves y viernes viajaba. O sea, me iba al interior a ver los problemas, las cosas, ya se iba agendando. Y a veces viernes y sábado, y solo el domingo yo descansaba. Como Dios manda, digamos. Y molestaba eso, molestaba. Me han dicho, culpa tuya, ahora todo el mundo quiere hablar con todos los diputados. Y bueno, qué bueno que está. Bueno, las arreglaron para que yo nunca más esté en una lista. Bueno, ahora estoy de nuevo.
¿Qué crees que va a pasar? Vamos rapidito al 11 de junio, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar el 11 de junio? Y no sé, uno quisiera saber el futuro, pero yo siento que, y no se puede, pero yo siento que hay mucha expectativa y eso a uno le abraza, ¿no? La expectativa, que las cosas que me dicen, las felicitaciones por haber logrado otra vez una unión, porque nosotros nunca quisimos desencontrarnos con los compañeros del justicialismo, solo que no teníamos interlocutores. Nosotros somos buenos amigos del peronismo, toda la vida. Hemos tenido choque, por supuesto, histórico, quien no, pero somos el campo nacional y popular, digamos. Entonces, este fue un momento que volvimos a reencontrarnos cuando encontramos interlocutores, digamos. ¿Y qué crees que se puede hacer ahora, volviendo a una cuestión específica que sé que te interesa, desde un espacio político, en este caso vamos a suponer una banca de la legislatura, para dar respuesta a los conflictos que tenemos en puerta o que ya están incluso instalados, se está viviendo mucho con relación a un tema que parece que es una cosa así que está en el aire, pero que todos los días vemos consecuencias, como por ejemplo que el cambio climático, la concentración de la riqueza, de los recursos naturales, la desigualdad. ¿Crees qué se puede hacer ahí? Y nosotros estamos sufriendo gravemente el cambio climático. Todos los años estamos teniendo destrucción de biosfera, digamos, de biodiversidad. Y está en peligro. Yo me pongo a pensar cuando se estaba discutiendo lo del Parque Nacional Iberá en el Congreso de la Nación. Yo le pedía por favor que no lo hagan, que no aprueben pero no porque me oponga a los parques nacionales, sino porque este parque es tipo un anillo que rodea al parque provincial, que ya está. O sea, nosotros ya tenemos un parque provincial Iberá que es inmenso, que son 750.000 hectáreas, más en la reserva, que con la reserva, no sé, 1.200.000 hectáreas, y a esto le agregaba otra vez un anillado adentro de eso, de parque nacional. Yo decía que por favor no lo hagan, 157.000 hectáreas. Yo decía, por favor no lo hagan, porque le están por entregar la administración de eso a los que supuestamente donaron. O sea, si vos donás tu casa, no te vas a quedar a vivir ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que hicieron Conservation Land Trust, que ahora le hizo en Fundación Rowling, y así todo el tiempo están cambiando de cara para que uno no se dé cuenta que son norteamericanos saqueando nuestros recursos naturales. ¿Qué opino de eso? Hay que recuperar soberanía. Hay que sentarse con parques nacionales, gobierne quien gobierne a nivel nacional, porque ese mismo problema, gobierne quien gobierne, la administración de parques nacionales fue la misma, exactamente la misma, copada por las ONG imperialistas que te vienen a decir cómo vos tenés que cuidar tu ecosistema, tu medio ambiente, cuando ellos no fueron capaces de cuidar el de ellos. A ver, Estados Unidos, Europa, vamos a hablar de Estados Unidos, que son los que más vienen acá ahora. Quemaron todos sus humedales, contaminaron todos sus acuíferos y sus ríos. ¿Cómo ellos nos van a enseñar a nosotros cómo cuidar eso? Vienen a decirnos que a nosotros nunca nos interesó liberar. ¿Cómo que no? Si nosotros nacimos ahí, o sea, nuestras comunidades nacieron ahí, producen ahí, y siempre ha sido de una manera sustentable. Ahora, que no se nos ocurrió poner las cabañitas que le gusta al senador Flinta, bueno, es un negocio de él y de algunos amigos, está todo bien. Por ahí a algunos turistas les gustan las cabañas, pero que no cobren en dólares. Digo, porque si no, el trabajador del Estado corriente, la docente, el trabajador del INVICO, por dar ejemplo, ustedes, les cuesta ir a conocer en los esteros Liberá. ¿Cómo puede ser que los esteros Liberá, con el yacaré, el carpincho, el ciervo de los pantanos, nada más correntino que eso, nosotros no podamos ver? Nuestros hijos no conozcan, como si fuera irse a África. Está bien que no conozca una jirafa, pero ¿cómo no va a conocer un yacaré? Claro. Nuestras criaturas. Entonces, ese es el punto. Yo creo que hay que recuperar la soberanía y cuidar mejor, porque al final le dimos para que cuide. ¿Y qué pasó? Ya son 2 años consecutivos que se queman los esteros Liberá. ¿Y dónde están los que iban a cuidar el pajarito? Se le quemó todo el nido, ¿eh? Bueno, eso igual un poco es... mucho tiene que ver con lo que pasó también, ¿no? Pero porque no se invirtió. Yo te digo una cosa. La gente del interior te cuenta que esas mismas fundaciones hacían control. O sea, a ver, si vos
Si vos hablás con la gente, por ejemplo, del Parque Nacional en Buruguyá, yo discutí siendo diputada porque ellos usaban el fuego. Bueno, eso viste que también fue una discusión muy grande por cómo se usa el contrafuego, sería, ¿no? Para controlar el fuego. Bueno, se le fue la mano a los muchachos de CLT. La gente de CLT produjo su propio fuego. Y después cuando vino, yo le digo sinceramente, yo sospecho de todas esas cosas. Acá se quema un supermercado y te dicen, cobrar el seguro, por eso se te quemó. ¿Y por qué no hacen lo mismo con los esteros libres? Yo me pregunto, ¿a dónde fue toda la ayuda Maratea y todos los subsidios? Por dar un ejemplo, yo sé que él compró una cantidad de cosas, pero digo, todo el mundo se compungió con los yacaré quemados y los tipos recibían más guita. Eso otra vez. O sea, se incendia y resulta que el Estado Nacional tiene que caer con subsidio y todo. Yo creo que hay un aprovechamiento del drama. El cambio climático es real, pero justamente por eso hay que invertir en cuestiones concretas, como es, por ejemplo, cómo intervenir con bomberos y con agua en zona rural. ¿Cómo intervenir? Eso es una inversión concreta que acá no existe. Te quiero llevar un poquito también a la cuestión específicamente política y preguntarte cómo estás analizando la actualidad política del país, que tiene emergentes, libertarios, y que acusan a los gobiernos de la casta, y es como una acusación ahí que da vueltas. Y que tiene, según los encuestadores, digamos, que tiene mucha penetración en los jóvenes. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué está pasando ahí? Yo no le diría libertarios, esa es la marca que ellos se ponen para atraer al público más juvenil. Libertarios son anarquistas, no fascistas. Estos son fascistas que usan el voto y el sistema democrático para llegar al poder. A mí me parece que se le ha dejado avanzar de manera irresponsable, se ha proyectado decir vamos a dejarle hablar a este loco, total le saca votos a los otros y ahora no le pueden parar nadie. Para mí es responsabilidad de las dos fuerzas principales el avance. Además, cuando avanza las ideas fascistas en la sociedad pobre, es porque está pobre y porque hay frustración. Históricamente el fascismo crece cuando hay una revolución inconclusa, fracasada. Y acá hay una revolución inconclusa, que es la distribución del ingreso. En el 2015 se paró la distribución del ingreso, nunca llegó a ser la distribución de la riqueza. Nosotros en ese momento decíamos, o profundización del modelo, de pasar, en la época del último gobierno de Cristina, pasar de una distribución del ingreso a una distribución de la riqueza, o viene la restauración conservadora. O sea, o vos avanzás, o se cambia la vía. Claro. Y se cambió la vía, vino una restauración conservadora de la cual no salimos, porque todos en el 2019 pensamos que cuando votamos al Frente de Todos a Alberto y a Cristina, cuando los votamos a ellos, creímos que salíamos de esa pesadilla. Pero resulta que Alberto, con miles de excusas y de acting, porque es un acting, porque yo digo, lo de Vicentín, ¿qué necesidad de anunciar que lo vas a hacer si no lo quieres hacer? Bueno, hubo mucho acting que permitió que avance el sector del poder económico y que imponga sus condiciones. No, para mí, esa es mi postura. Nosotros al Frente tenemos diversidad de opiniones y nos concentramos en las propuestas locales, que es lo que coincidimos. A nivel nacional hay diagnóstico todavía abierto, claro, ¿no? Claro. Es como hacer un análisis en proceso que puede variar. Pero mi opinión es que hubo una continuidad del ciclo de endeudamiento que hay en la República Argentina desde la toma de deuda del macrismo con el Fondo Monetario, una continuidad de ese ciclo de endeudamiento y por ende del ajuste. O sea, para mí el neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, porque ya no es suficiente decir neoliberalismo. Ahora hay que hablar de neocolonialismo. Estuvo 2 días el que, por cierto, repudio la presencia del embajador en Corrientes viendo las colonias, visitando las colonias, vino el embajador así, anduvieron por las 1000 con un despliegue militar, te duele el pecho de ver cómo están entregando la patria, así que ya decir neoliberalismo
no es suficiente. Hay un neocolonialismo que tenemos que pensar entre todos cómo nos liberamos. Y no solo cómo se le gana a Milei, cómo recuperamos nuestro país. Claro. Eso es lo que tenemos que pensar. Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. De hecho, también un poco las entrevistas políticas de este ciclo de este año van a tener ese centro. Y vos eras adolescente cuando, bueno, empezaste a militar y estabas ahí en ese retorno democrático. ¿Tenés algún recuerdo particular de ese periodo que por ahí te haya marcado en esos momentos con, qué sé yo, los centros de estudiantes? No sé por dónde andabas ahí en ese momento. Y yo me incorporé a la escuela secundaria en el 82 y en el 83 me afilié a la Juventud Comunista. Mis padres eran del partido, pero solo me interesó... El Partido Comunista estaba en tu casa, digamos, ¿es de ahí de dónde? Sí, sí. Después ellos cambiaron más o menos, mi papá volvió a sus orígenes, él es de origen peronista. Y mi mamá es de una familia anarquista y sí, comunista, anarquista y comunista. Así que mi abuelo era comunista que vino de España. Mi bisabuelo sería el abuelo de mi mamá. Mi mamá es Thompson, pero porque a su vez el papá de ella vino, son gente inmigrante. Nosotros, yo lo que me puedo recordar es que a mí me gustó la militancia, me empezó a interesar la militancia, porque obviamente vos podés tener una idea política, pero no podés obligarlo a tu hijo a militar, o sea, si le interesa. A mí me interesó a los 13 años, cuando vi que no había centro estudiante y que empezamos a hablar entre todos de organizar el centro estudiante. Y bueno, organizamos el centro estudiante de la Escuela de Comercio en el año 83. Así que fue mi primera campaña electoral. Busqué un candidato, o sea, no fui yo la candidata, y armamos una primera lista electoral. Y para ganar decíamos que teníamos que tener propuestas. Y ahora decimos lo mismo. Bueno, pero también decíamos que teníamos que tener un candidato que sea querido. Entonces buscamos el más o menos el más galancito y poníamos música en los recreos. Logramos, que era una revolución, poner música en los recreos. Entonces llevaban un equipo fabuloso y bailábamos en el recreo. Y esa era nuestra campaña, la joda, digamos. Bueno. Que los chicos se diviertan. Esa fue mi primer ejercicio político y fue una explosión de participación democrática. Después no sé qué pasó, lograron los directivos de las distintas escuelas sacar una ley que transformó los centros estudiantes en clubes muy dependientes de los directivos. Bueno, o sea, como que ahí se lograron atajar otra vez. Pero para mí participar en política desde la escuela secundaria es muy formativo, porque vos después llegás a los 20, te incorporás a la universidad o te dedicás a un oficio y ya tenés una formación política que es parte de tu personalidad. Y eso me parece que los chicos bien jóvenes, y de esa manera los jóvenes estudian, forman su ideario político sin que nadie le venga a mentir o le venga a decir un discurso que los lleva a la violencia política, como es el caso de esta persona. Bueno, esa chica tenía 13, 14 años, pasaron 40 y el sistema está ahí, ¿no? Te estamos celebrando que el sistema no se violó. Hay 40 años de democracia. ¿Cuáles son para vos todavía las deudas que tiene, en todo caso las ganancias, ¿no?, del sistema democrático? El sistema tiene que mejorar. El sistema con la participación ciudadana. Necesitamos que los mecanismos de participación ciudadana puedan oxigenar la política, porque la política, así como está hoy, entre cuatro paredes, entre 3, 4 capangas que no explican a la población por qué esa lista que presentaste, qué representa esa lista, a ver, ¿por qué? Bueno, eso es una de las clas que faltan, es que los partidos también abran sus internas. O sea, a mí me parece que hay que oxigenar la política, un sistema electoral. En el caso nuestro tenemos que volver a la boleta frentista, eliminar esto de la lista espejo. Lista espejo se llama nuestro sistema, único en el mundo. Las 60 boletas que van a ver el 11 de junio, ¿no? Eso hay que sacar porque confunde mucho. Pero después también, vos al sacar eso, sacaste sistema donde tenés partidos patronales y partidos empleados. O sea, vos tenés una cantidad de partidos que vos no te acordás el nombre de esos partidos, no sabés quién dirige, no sabés qué ideología tienen, cuál es su programa para la provincia. O sea, están dibujados. O sea, es como que se arma el partido para que vos tenés como una pyme. Es una pyme donde vos conseguís laburo. Eso básicamente. Está bien, yo no estoy en contra que los muchachos, chicas,
consigan trabajo. Pero me parece que la política no puede ser una bolsa de trabajo. O sea, yo creo que vos te sumás a la política, estoy convencida que hay que volver a sumarse a la política por una vocación de servicio. Y de esa manera se va a oxigenar la política. Porque en este momento hay mucha crítica y con mucha razón de la gente, porque vos llegás a ser diputado, llegás a ser senador y no representás nada de lo que prometiste. ¿Y cómo se soluciona eso? Otra vez volvemos a la elección y otra vez pasa lo mismo. Eso hay que cambiar con una verdadera participación ciudadana. Hay mecanismos de participación. Y después saneando el sistema electoral que te permita que existan los partidos políticos, que existen, que tienen que existir. Si vos haces que la boleta electoral sea la frentista, y van a dejar de fabricar partidos políticos. Claro. Porque es una fábrica de partidos políticos. Y bueno, y así la verdad que lo único que se hace es que la gente se aleje y no participe. Y después, otro tema que hay que cambiar es el capitalismo. Eso te digo a nivel global, no va más. O sea, eso ya es la parte más económica, más civilizatoria. El capitalismo nos llevó a la guerra en este momento, el capitalismo nos pone en peligro nuclear, el capitalismo hace que haya gente que produce para 400 millones de habitantes como la Argentina, y en África haya hambre. Entonces, ese sistema no va más. Ese sistema guerrerista de una potencia que domina el mundo, que era el sistema de Estados Unidos, no va más. Está en crisis, se está cayendo. Cerca de 200 bancos quebraron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está abandonando el dólar como moneda de intercambio. Está surgiendo un nuevo mundo, que es el mundo multilateralista, donde hay distintas potencias con distintos sistemas políticos que se respetan y que cooperan. Yo creo que ahí tenemos que ir nosotros, a ese mundo multipolar. Ya tenemos relaciones construidas por distintos gobiernos, tanto por los gobiernos de Néstor y Cristina, como Macri, como mantiene relación con, por ejemplo, con India, con Sudáfrica, con China, con Rusia, los BRICS. Y bueno, hay que construir eso, hay que crecer ahí. No puede ser que venga una generala llena de medallas genocidas en su pechera, en su corpiño, y nos diga que tenemos que echar a los chinos y poner plata a vos entonces para hacer los puentes y las centrales nucleares, que son convenios que nosotros necesitamos. Resulta que se fue Lula, hizo no sé cuánto convenio para su pueblo, para su país con China, y a nosotros nos exigen vía Fondo Monetario y vía estos representantes castrenses de Estados Unidos que no hagamos nada con China. ¿Cómo nos pueden decir eso? Necesitamos aviones militares, necesitamos barcos, necesitamos recrear nuestra flota naval mercante, necesitamos que los astilleros se refunden, necesitamos toda la logística argentina. Y ahí vamos a recuperar nuestra patria. Sonia, muchas gracias. Bueno, gracias. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.